Buenos días a mis hermanos y a toda la iglesia en eh, hoy estamos a 5 de abril del 2020. Es el tercer domingo que estamos mandando esta enseñanza de la palabra a través de los medios de comunicación que nos da o nos permite el Internet. Quiero saludarlos a todos, hermanos. Hacen falta en el templo, hacen falta sus risas, sus rostros alegres, llenos de esperanza y llenos de esa bendición, de esa amistad. Pero el Señor pronto nos ayudará para salir de todo esto. Quiero compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Y el tema que voy a compartir hoy es el final del sufrimiento humano. Dice la palabra del Señor así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y dice la palabra: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bendito sea el Señor en esta mañana. Quiero que oremos un momento. Señor, la palabra que ha sido leída es una palabra refrescante para traernos a nosotros un momento de solaz en esta situación que vive la humanidad entera. Te pido, Señor, que nos bendigas y que tu gloria divina esté con nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. El libro de Apocalipsis fue escrito en la época cuando los cristianos estaban sufriendo una feroz persecución por parte de Domiciano en el año 95 de la era cristiana. A Domiciano, el emperador, lo conocían como el azote, porque fue un cruel emperador que persiguió a los cristianos de una manera feroz y despiadada. Quien escribió este libro fue el apóstol Juan, el apóstol amado. Tal vez algunas de las personas que están escuchando en este momento me dirán: no, yo no estoy de acuerdo contigo.
Yo no quiero entrar en ese campo de polémica acerca del autor del libro de Apocalipsis. Algunos prefieren llamarlo el Juan del Apocalipsis para no comprometerse con nada, pero personalmente estoy seguro que fue Juan el apóstol, por todas las cosas que están escritas y que son parte de la forma como el apóstol Juan escribió sus cartas, de una manera amorosa. Juan, cuando escribió este libro, estaba desterrado en una isla del Mediterráneo llamado Palmo. Estaba allá por la misma persecución, y allí en ese lugar inhóspito, lleno de desafío, de dolor, incómodo, en ese momento Jesús se aparece a Juan y le da esta revelación. De hecho, el libro recibe ese nombre, la revelación de Jesucristo. La palabra revelación es un término teológico que significa aquellas cosas que Dios le da a conocer al hombre y que el hombre no puede conocer de otra manera. El hombre no la puede conocer yendo a la mejor universidad del mundo a descubrir los secretos de Dios. Solamente las cosas que conoce, extraordinarias, sobrenatural, como es el libro de Apocalipsis, solamente las puede conocer como revelación. Y la revelación no es un acto de que el hombre busca o que el hombre consigue como la iluminación de algo. Es algo que Dios mismo toma la decisión de hacerlo. Entonces el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y en esta situación que estamos viviendo todos, es interesante llegar al capítulo 21 de este libro. Detrás quedaron los monstruos, las bestias, quedaron los falsos profetas, quedó la marca de la bestia, quedó todo. Y llegamos al capítulo 21. El capítulo 21 es como cuando sales del túnel y comienzas a respirar el aire fresco de una enorme pradera llena de flores y de suaves aromas. Te enfrentas a una luz que no te encandila ni te fastidia, sino que es ese sosiego para el alma. En medio de este mundo tan difícil, la palabra del Señor dice que Juan dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En la exposición de esta mañana no quiero detenerme a los detalles porque el tiempo no nos daría, pero solamente quiero, mis queridos hermanos y amigos que ven este video, llevarlos a pensar un momento de que este mundo no será siempre, no va a existir para siempre. Un día las cosas las cosas hermosas que vemos en este mundo desaparecerán. Cuando Dios creó a este mundo, lo hizo bello en gran manera, pero por efectos del pecado, por la misma irresponsabilidad del ser humano, las cosas se han ido deteriorando. Especies de animales desaparecidas, especies de árboles, montañas y otras cosas más han desaparecido en este mundo, pero llegará un momento en que ya no existirá más. Y aún aquí en este versículo dice que el mar ya no existirá más. Dice que el 75% de esta tierra está cubierto por agua, pero en el cielo nuevo y la tierra nueva no existirá el mar. Este es un simbolismo que significa que lo que simboliza el mar, la turbulencia, esa agitación de la raza humana, no lo habrá en el nuevo cielo y en la nueva tierra.
Y dice el versículo 2 que yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Juan comienza a ver aquellos que una vez Jesús, hablando con ellos antes de ir al Calvario, les dijo. En el libro de Juan también escribió ese texto, registró ese momento de lo que Jesús les estaba diciendo. Dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Juan ve aquí en esta revelación el cumplimiento de las promesas y de aquella palabra dicha por Jesús, que iba a ir a preparar un lugar para ellos. Ese lugar expectante que todos los 12 que estaban allí en ese momento comenzaron a pensar cómo sería eso. Juan aquí en la revelación del Apocalipsis comienza a ver ese lugar esplendoroso, un lugar de una hermosura infinita y de la gracia de Dios allí. Y dice que Juan vio, este versículo ilustra una de las escenas más hermosa de cualquier ser humano. Cuando un hombre se enamora de una mujer y llega el día de la boda, ese día a la novia la embellecen, que tal vez ni antes había estado tan hermosa y probablemente después no se va a embellecer de esa manera. El momento de la boda es el momento cumbre donde la belleza de la novia llega a la cumbre. Y aquí se refiere a la unión entre Jesucristo y la iglesia, que somos cada uno de nosotros. La iglesia llega ante Cristo, como dice Efesios, como una iglesia santa, pura, sin mancha. Así Juan ve la iglesia de Jesucristo aquí, encontrarse con el esposo, con Jesucristo mismo. Juan dice: yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Allí Juan ve la cumbre, ve la culminación, ve el cumplimiento de lo que Jesús una vez le dijo. Y dice la palabra del Señor: y oí una gran voz que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El sufrimiento del ser humano llegará a su fin en la Nueva Jerusalén. Muchas personas consideran que la vida sobre la tierra es la culminación y la aniquilación de las cosas. Algunas religiones enseñan que el hombre muere y es aniquilado. Otras enseñan que el hombre muere y se reencarna en otra criatura. Pero el cristianismo enseña que una vez nosotros partamos de esta tierra, los que aquí en este mundo tomamos la decisión de entregar nuestras vidas a Jesucristo y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador personal, la vida, la culminación de la vida sobre esta tierra llena de dolor y de sufrimiento será el comienzo de la vida eterna. Y lo que Juan está viendo aquí es el lugar donde cada uno de los cristianos que han amado a Dios con su corazón, a Cristo en sus vidas, irán. Y dice la palabra del Señor:
El versículo 4 es un versículo de consuelo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es un momento cumbre donde, mis queridos hermanos, hoy el mundo está aterrorizado, lleno de miedo, lleno de pánico, lleno de incertidumbre, lleno de desesperanza. Y este versículo es un versículo lleno de esperanza. Dice: Dios enjugará el lugar que Dios nos tiene preparado para nosotros. Es un lugar donde Dios va a enjugar, Dios va a quitar, Dios va a secar las lágrimas de todo aquello que nos causa dolor. ¿Qué nos causa dolor? Las enfermedades, nos causa dolor las carencias, nos causa dolor la misma conducta de otras personas hacia nosotros, el desprecio, el rechazo, la venganza, la ira, el enojo, la violencia. Todo eso nos hacen llorar, y sobre todo cuando somos amenazados por algo que nos puede matar. Pero dice la Biblia que en ese lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, es un lugar donde Dios, donde todos esos elementos, donde todos esos factores de sufrimiento serán quitados, y ya no habrá lugar para las lágrimas. Y dice que enjugará Dios las lágrimas de ellos, y ya no habrá muerte, porque es la vida eterna, y ellos serán su pueblo. Y dice, el versículo sigue diciendo: no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué esperanza para nosotros! Nosotros en esta mañana es hacerles un llamado a todos. Tenemos que prepararnos para ese lugar. Tenemos que prepararnos. Este mundo va cada día hacia el cenit de su existencia. Y la Biblia lo dice claramente, que todas las cosas en este mundo un día acabarán. Y todas las cosas que vemos por efecto del ser humano o por deterioro natural, las cosas van desapareciendo. Hay muchos factores, pero la Biblia en esta mañana nos llena de esperanza de que no todo termina aquí en esta tierra. El versículo 5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quien está hablando es Dios. No es ningún ser humano que nos está prometiendo esto. Ni nosotros estamos creyendo en falacia, en cosas inexistentes, en mitos, en leyenda. Es la realidad de lo que Dios establece en su palabra. Estas palabras son fieles y verdaderas porque salen de un Dios fiel y porque salen de un Dios verdadero. Y dice la palabra, el versículo 6 dice: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Este texto bíblico lo escribe Juan, donde Jesucristo mismo le está hablando y le dice, Jesucristo le dice: yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, o este libro que estamos leyendo en esta mañana. Y la omega era la última letra, principio y fin. El Señor Jesucristo es el principio de la historia y en el cual está todo el desarrollo de la historia del ser humano sobre esta tierra, y también es el que determina el fin de la raza humana sobre esta tierra.
Hay mucha esperanza. Todo está en las manos de Cristo, en el Creador de todas las cosas, como dice Juan en su capítulo 1, donde dice: el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y todas las cosas fueron creadas por Él. Bendito sea el Señor. Ahora la vida del ser humano llega a su final. Y ahí está Cristo, recibiendo a todos aquellos que aceptaron el plan de salvación, que aceptaron su sacrificio, la oferta que Dios les ofrece a través de Cristo. Y dice la palabra en ese versículo que Jesucristo está ofreciendo la salvación en forma gratuita, no porque haya sido gratuita. Dios pagó un precio alto. Dice que Él entregó la vida de su propio Hijo unigénito, único, por amor a cada uno de los seres humanos que pisan este planeta Tierra. Y Cristo murió por nosotros, y Cristo se entregó por nosotros. Fue la expresión del amor, de la expresión más profunda y grande e infinita del amor de Dios. Pero lamentablemente hoy los hombres lo desprecian con actitudes arrogantes y actitudes indiferentes que parten el corazón de Dios al ser rechazado por el ser humano. Y dice la palabra del Señor: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Nosotros estamos luchando desde el momento en que nosotros nos convertimos al Evangelio, comenzamos a luchar por nuestra vida eterna. No porque tal vez algunos que me están escuchando dirán: pero todo fue por gracia. Sí, todo fue por gracia. Hemos luchado dentro de la esencia de la gracia. Dios nos permite que muchas veces nosotros hayamos caído y Él nos haya levantado. No es que vencimos por nuestra propia fuerza, es la intervención de la gracia, como dijo el salmista cuando escribió: si el justo cayere 7 veces, Jehová lo levantará. Ahora nosotros llegamos al final del triunfo, a ser vencedores, a recibir en la Nueva Jerusalén, en ese lugar donde vamos a estar con Dios. Vamos a recibir el premio y hemos vencido, pero no hemos vencido por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza que Dios nos ha dado. Su palabra, su Espíritu Santo, su gracia, su amor que nos sostiene siempre. Y dice la palabra en el versículo 8, para terminar, quiero decirle que muchas cosas en este mundo, lamentablemente, el amor de Dios es para todo. Pero infortunadamente, no todos los seres humanos que pisan esta tierra llegarán a ese lugar. Habrá una exclusión. Y dice la palabra en el versículo 8: pero los cobardes, los incrédulos, los cobardes no porque les haya dado miedo a algo y salieron corriendo. Cobardes son aquellos que un día les dio vergüenza de acercarse a una iglesia cristiana, para que no lo llamaran evangélico, para que no lo llamaran cristiano. Le daba vergüenza delante de los demás que lo llamaran cristiano, que lo llamaran evangélico. Y le daba vergüenza eso. Esos son los cobardes. Que dice aquí: los incrédulos son aquellos que no creen. Si ustedes se dan cuenta, en toda esta situación que estamos viviendo en este momento, la gente, a pesar de todo lo que estamos viviendo, aún sigue en su desenfreno moral, inmoral, alejado, desafiando al mismo Dios. Siguen en esa lista. Y dice: los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras,
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No todos irán al lugar del cual en esta mañana les he predicado. Hay otro lugar, y allí está la lista de los que irán a ese lugar. Pero Jesucristo está esperando a aquellos que un día dijo: venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a seguir adelante hasta llegar a esa vida bienaventurada. Señor, gracias te doy por tu palabra y gracias por bendecir a todas las personas que escucharon esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén.